El mensaje de mi hermano llegó como un puñetazo en el estómago. Vendimos tu edificio vacío, necesitábamos efectivo. Ignoraba que valía 85 millones de euros. El último bastión de mi herencia familiar que él mismo había jurado proteger. En ese instante, juré que su traición no sería solo un error financiero, sino el catalizador de su ruina personal. Un laberinto de venganza donde cada paso lo arrastraría más profundo al abismo que él había cavado para mí. No fue la codicia lo que me rompió, sino la sonrisa falsa en su rostro cuando me lo contó en persona, como si estuviera anunciando una ganga en el mercado. Era solo un cascarón, Javier. Nadie lo usaba desde la muerte de papá. Pero yo sabía la verdad, ese cascarón era el corazón de nuestro legado. El edificio que papá construyó con sus propias manos en los años duros de la posguerra. Y que ahora, gracias a una cláusula oculta en el testamento, se había revalorizado con la llegada de los fondos de inversión extranjeros a Madrid. Mi hermano, siempre el pragmático, el que prefería el atajo al esfuerzo, lo había vendido por migajas, 8 millones. Apenas el 10% de su valor real. Y lo peor, lo hizo a mis espaldas, falsificando mi firma con la ayuda de un notario corrupto que ahora era su amigo. Me llamo Javier Ruiz, y en aquel momento, con 38 años, me encontraba en el umbral de una vida que se desmoronaba. Había pasado los últimos 5 años en Barcelona, luchando por mi matrimonio fallido y criando a mi hija sola después de que Elena, mi ex, se largara con un empresario catalán que prometía yates y escapadas a Ibiza. Regresé a Madrid por el funeral de mi padre, solo para descubrir que mi herencia de ese edificio en el corazón de Malasaña, con sus fachadas modernistas y su potencial para convertirse en un hub de startups, había sido evaporada por la avaricia de mi propio sangre. Mi hermano menor, Miguel, de 34. El niño prodigio de la familia. El que siempre salía indemne de las tormentas financieras que azotaban a los Ruiz desde la crisis del 2008. La rabia me consumía como un fuego lento. No era solo el dinero, era la traición. El eco de todas las promesas rotas. Papá nos había criado en ese edificio durante nuestra infancia, convirtiéndolo en un refugio improvisado cuando la ruina nos golpeó. Es vuestro futuro, nos decía, mientras pintaba las paredes con sueños de grandeza. Miguel, con su encanto superficial y su red de contactos turbios en el mundo inmobiliario, lo vio como un lastre. Yo, en cambio, lo veía como redención, planeaba venderlo yo mismo, invertir en la educación de mi hija y quizás, solo quizás, reconstruir algo de la dignidad que la vida me había robado. Esa noche, solo en mi apartamento en Chamberí, con el zumbido de la ciudad filtrándose por las ventanas entreabiertas, tracé el primer plan. No iría a la policía. Las leyes españolas son un laberinto para los traicionados como yo, y Miguel tenía abogados que lo blindarían como a un toro en la plaza. No, mi venganza sería personal, psicológica, un desmantelamiento lento de su mundo. Empezaría por lo que más amaba, su familia. Su esposa, Laura, la dulce maestra de escuela que ignoraba las sombras de su marido, y sus 2 hijos pequeños, los sobrinos que yo adoraba. Pero no los tocaría directamente, usaría sus debilidades, las grietas que él mismo había ignorado en su prisa por el dinero fácil. Al día siguiente, me reuní con él en un café en la Gran Vía, bajo el bullicio de los transeúntes y el aroma a churros quemados. Miguel llegó con su traje impecable, el pelo engominado y esa sonrisa que desarmaba a los banqueros. Hermano, no dramatices. Te daré tu parte. 3 millones. Suficiente para empezar de nuevo. Lo miré fijamente, sintiendo el pulso en las sienes como un tambor de guerra. ¿Mi parte? Era todo mío. Miguel. Papá te lo dejó claro en el testamento. Tú eras el albacea, no el dueño. Se rió.
Una risa hueca que rebotó en las mesas de mármol. Detalles legales. Ya sabes cómo es esto. La familia primero. No. Salí de allí con el estómago revuelto, pero con una claridad Gleish. Llamé a Carmen, mi prima lejana, la abogada que había heredado la terquedad de la rama materna de los Ruiz. Ella era mi aliada invisible, la que conocía todos los secretos familiares, desde las deudas ocultas de Miguel hasta su aventura fugaz con una agente inmobiliaria 2 años atrás. Javier, esto es grave. Falsificación de firma es delito. Pero si vas por lo legal, tardará años y él se escabullirá. Sus palabras eran un bálsamo y una advertencia. No quiero lo legal, Carmen. Quiero que pague con lo que duele de verdad. El primer movimiento fue sutil, una carta anónima a Laura, no acusatoria, sino sugerente. Tu marido ha tomado decisiones que podrían romper todo lo que has construido. Pregúntale por el edificio de Malasaña. La envié desde una cuenta desechable, con postmark de Sevilla para despistar. Esa noche, mientras Miguel cenaba con su familia en su piso de Salamanca, yo me imaginaba el silencio tenso alrededor de la mesa, el tintineo de los cubiertos como un reloj contando los segundos hasta la duda. Y no me equivoqué. 2 días después, Laura me llamó, su voz temblorosa al otro lado de la línea. Javier, ¿qué pasa? Miguel está distante. Mencionó algo de un edificio, pero no quiere hablar. Fingí sorpresa. Mi tono cálido como el de un tío preocupado. No sé nada, Laura. Pero si necesitas hablar, aquí estoy. La familia es lo primero, ¿verdad? La semilla de la desconfianza estaba plantada. Miguel, paranoico por naturaleza, empezó a husmear. Me confrontó en un parque cerca del Retiro, donde los niños jugaban ajenos a las tormentas adultas. ¿Fuiste tú? Esa carta de mierda. Negué con la cabeza, pero mis ojos lo traicionaron, brillando con un desafío que él no supo leer. Piensa lo que quieras, hermano. Pero recuerda, lo que siembras, cosechas. Se fue furioso, pisando las hojas secas como si fueran mi cuello. En ese momento, sentí el primer atisbo de placer, un veneno dulce que se extendía por mis venas. La venganza no era solo justicia, era liberación. Pero el juego se complicaba. Carmen me advirtió de un nuevo jugador, Víctor, el comprador del edificio. Un inversor ruso con conexiones en la mafia de Marbella que no toleraba sorpresas. Había pagado los 8 millones en efectivo, lavado a través de casinos en la Costa del Sol, y ahora planeaba demolerlo para un hotel de lujo. Si Miguel había mentido sobre el valor, Víctor lo descubriría pronto, y las represalias no serían emocionales, sino letales. Estás jugando con fuego, Javier. Si Víctor se entera de que el edificio valía más, Miguel será prescindible. Sus palabras me helaron, pero no detuvieron el impulso. Al contrario, añadieron capas a mi plan, usaría a Víctor como el martillo que aplastaría a Miguel, pero desde las sombras. Semanas pasaron en una niebla de maquinaciones. Por las mañanas, llevaba a mi hija Lucía al colegio en Lavapiés, fingiendo normalidad mientras mi mente tejía redes. Por las noches, investigaba en bibliotecas públicas y foros oscuros de Internet, descubriendo que el edificio no solo valía 85 millones por su ubicación, sino por un subsuelo secreto que papá había usado como búnker durante la Guerra Civil, ahora codiciado por coleccionistas de historia. Miguel, en su prisa, ni lo había mencionado en la venta. Envié tips anónimos a Víctor, disfrazados como filtraciones de un ex empleado. El edificio Ruiz oculta tesoros. Valor real, 85 metros. Tu compra fue un robo. El anzuelo estaba echado. Miguel empezó a desmoronarse. Laura lo dejó temporalmente, mudándose con los niños a casa de sus padres en Toledo. Necesito espacio, Miguel.
Tus secretos nos están matando. Él me llamó borracho una medianoche. Su voz un lamento ronco desde un bar en Chueca. Javier, ayúdame. Todo se va al carajo. Laura se fue, y hay tipos preguntando por el edificio. Gente peligrosa. Por primera vez. Oí el miedo en su tono, el mismo que yo había sentido al leer su mensaje. ¿Ayudarte? ¿Después de lo que hiciste? Respondí. Mi voz un susurro afilado. Colgué, saboreando el eco de su sollozo. El clímax se acercaba como una tormenta de verano en la Sierra de Madrid. Víctor, alertado, exigió una reunión con Miguel en un restaurante discreto en La Moraleja. Yo lo supe por Carmen, que había infiltrado a un informante en el círculo del ruso. Ve, pero ten cuidado. Quiere su dinero de vuelta, o sangre. Miguel, acorralado, me rogó que lo acompañara como mediador familiar. Acepté, no por piedad, sino para presenciar el espectáculo. En el restaurante, con vistas a los pinos iluminados por focos, Víctor era un coloso, 50 años. Cicatrices en las manos de luchas pasadas. Ojos como pozos de petróleo. Tu hermano me vendió una mierda. Ruiz. 85 millones. No 8. ¿Qué propones? Miguel balbuceó excusas. Sudor perlando su frente. Yo intervine. Mi voz calmada como el mar antes del tsunami. Víctor. Miguel actuó solo. Pero yo soy el heredero legítimo. Podemos anular la venta. Recuperar tu inversión con intereses. A cambio, él paga el precio. Los ojos de Víctor se clavaron en mí, evaluándome. Miguel me miró como si fuera Judas. Pero peor, yo era Caín. ¿Qué precio? Grazno. Sonreí por primera vez esa noche. Tu ruina, hermano. Confiesa todo, la falsificación. Las deudas que ocultaste a Laura. La aventura con esa agente. O Víctor aquí decide por ti. El aire se espesó, cargado de promesas de violencia. Miguel cedió, rompiéndose como un dique, lágrimas, confesiones entrecortadas, el peso de años de mentiras derrumbándose. Víctor rió, un sonido gutural que retumbó en las copas de cristal. Me gusta este. Anulamos. ¿Y tú, Miguel, trabajas para mí hasta pagar? ¿O desapareces? Firmamos papeles esa noche, bajo la luz fría de los fluorescentes. El edificio volvía a mí. Víctor recuperaba su fortuna. ¿Y Miguel? Miguel perdía todo, su esposa lo abandonó definitivamente al saber la verdad. Sus hijos lo miraban con recelo en las visitas supervisadas. Y su carrera en inmobiliaria se evaporó en rumores de corrupción. Pero la venganza, pensé mientras conducía de regreso a Madrid bajo la luna llena, tenía un sabor amargo. Lucía me esperaba en casa, su carita inocente un recordatorio de que el odio corroe al que lo porta. Miguel, ahora un cascarón viviendo en un piso compartido en Vallecas, me envió un mensaje semanas después: lo siento, hermano. Fui un idiota. Respondí con silencio, pero en mi interior, el fuego se apagaba. La justicia había llegado, pero ¿a qué costo? La ciudad de Madrid me recibía con su habitual indiferencia. Las luces de neón parpadeando como promesas falsas en la Puerta del Sol. Caminaba por las aceras agrietadas, el eco de mis pasos mezclándose con el rumor de los metros subterráneos y las risas de parejas despreocupadas. Mi hija Lucía, de 8 años, tiraba de mi mano, señalando un puesto de castañas asadas. Papá, ¿por qué estás tan callado? Es por el tío Miguel. Su inocencia era un cuchillo en el pecho. Ella no entendía que su tío, el que le compraba helados en el Parque del Oeste, era el arquitecto de nuestra caída. Regresamos al apartamento. Un cuchitril de 2 habitaciones en un bloque de los años 70, con vistas a un patio interior donde los vecinos colgaban la ropa al sol matutino. Mientras Lucía dormía, saqué el testamento de papá de un cajón polvoriento.
Las páginas amarillentas detallaban todo, el edificio era mío incondicionalmente, con Miguel como custodio temporal hasta mi regreso de Barcelona. Él lo había violado, no solo por codicia, sino por una deuda oculta, prestamistas de la Costa Brava que lo acosaban desde una mala inversión en criptomonedas durante la pandemia. 8 millones no eran para la familia, eran para salvar su piel. Carmen llegó a la mañana siguiente, con su maletín de cuero y un café en la mano. Prima segunda, pero más hermana que Miguel jamás lo fue. Alta, con el pelo corto teñido de rojo fuego y una cicatriz en la ceja de una manifestación contra la reforma laboral. Era la rebelde de los Ruiz. He revisado los registros notariales, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa coja de la cocina. El notario es un tal Alonso, amigo de Miguel del Club de Golf de La Moraleja. Falsificó tu firma con una muestra de tu DNI que Miguel le pasó. Podemos demandar, pero tardará 2 años y él se declarará insolvente. Sacudí la cabeza, el café amargo en la lengua. No quiero dinero, Carmen. Quiero que sienta lo que yo sentí, la traición de la sangre. Ella me miró, sus ojos verdes escrutándome como si leyera un expediente criminal. La venganza es un plato frío, Javier, pero quema al cocinero. Piensa en Lucía. Asentí, pero mi mente ya volaba hacia Laura. La había conocido en la boda de Miguel. 10 años atrás, una andaluza de Sevilla con ojos color avellana y una risa que iluminaba las fiestas familiares. Ella equilibraba la ambición de él, recordándole que la vida no era solo tratos y comisiones. La carta anónima fue mi primer golpe maestro. La escribí a mano, en papel reciclado de una papelería en La Latina, para evitar huellas digitales. Palabras elegidas con cuidado, no acusaciones directas, sino preguntas que sembraran duda. Laura, el amor se construye en la verdad. ¿Sabes por qué Miguel vendió el edificio de tu cuñado sin permiso? ¿No era por necesidad familiar? Pregúntale por sus deudas en Marbella. La envié por correo certificado, pagando en efectivo. 2 días después, el teléfono vibró con su número. Javier, soy Laura. ¿Podemos hablar? Estoy confundida. Nos encontramos en un parque en Usera, lejos de los círculos de Miguel, donde los inmigrantes jugaban al dominó bajo olivos centenarios. Ella llegó con ojeras, el pelo recogido en una coleta deshecha. Recibí una carta. Dice cosas horribles sobre Miguel. Es verdad lo del edificio. Fingí conmoción, mi mano en su brazo como un gesto de consuelo. Laura, no sé de qué carta hablas, pero sí, vendió mi herencia. Me lo confesó. Dijo que era temporal, pero... Las lágrimas brotaron, y con ellas, mi culpa fugaz. Es un mentiroso, Javier. Siempre con excusas para sus negocios. Los niños preguntan por qué papá llega tarde, oliendo a whisky. La abracé entonces. Un abrazo platónico que plantó otra semilla, la posibilidad de algo más. No lo planeé, pero el destino, ese cabrón caprichoso, lo sugirió. Si necesitas un hombro, aquí estoy. Por los niños, por la familia. Se apartó, secándose los ojos, pero vi el destello, gratitud, quizás atracción. Miguel, en su ignorancia, me había entregado su talón de Aquiles. Esa noche, mientras Madrid dormía bajo una llovizna fina, Miguel irrumpió en mi apartamento. Golpeó la puerta como un poseso, su cara enrojecida por la ira y el vino. Bastardo, ¿la carta fue tuya? Laura me interrogó como a un criminal. Lucía se despertó, asustada, y la llevé a su habitación mientras él rugía en el salón. Sal de aquí, Miguel. No ensucies mi casa con tu veneno. Pero él avanzó, empujándome contra la pared, su aliento fétido. Todo por unos millones. Eres patético, Javier. Siempre el mártir. Lo empujé,
Mi fuerza nacida del odio acumulado. Cayó al suelo, atónito. Patético es traicionar a tu sangre por deudas de juego. Sal, o llamo a la policía. Se levantó tambaleante, escupiendo, te arrepentirás. Tengo amigos que te hunden. La puerta se cerró con un portazo que resonó como un veredicto. Al amanecer, con Lucía de nuevo dormida, me senté en el balcón, fumando un cigarrillo prohibido. La ciudad se despertaba, los primeros rayos tiñendo el skyline de oro. Mi venganza había comenzado, pero ¿a dónde me llevaría? Los días siguientes fueron un torbellino. Laura me llamó diariamente, su voz un hilo frágil en la tormenta. Miguel niega todo, pero encontré extractos bancarios. Préstamos de usureros, Javier. ¿Qué hago? La aconsejé con sutileza, habla con un abogado. Protege a los niños. Ella eligió a Carmen, por recomendación mía, y pronto las reuniones se convirtieron en veladas compartidas, cenas en tabernas de la Latina, donde el vino tinto aflojaba lenguas y corazones. Una noche, bajo las estrellas en la terraza de un bar con vistas al Palacio Real, sus labios rozaron los míos. Perdóname, murmuró. No puedo más con las mentiras. El beso fue fuego, pero también traición. Yo usaba su dolor para herir a Miguel. Él lo supo, por supuesto. Un amigo en común lo alertó, y la confrontación fue épica. Me esperó en el parking de mi edificio, su coche un BMW negro como su alma. Te estás follando a mi mujer, cabrón, después de lo que hice por ti. Salí del ascensor, llaves en mano como arma. ¿Por mí? Vendiste mi futuro por tus vicios. Laura merece algo real. Nos enzarzamos en una pelea patética. Puñetazos torpes bajo la luz sodio, hasta que vecinos llamaron a la policía. Nos separaron, magullados, pero el daño estaba hecho. Miguel juró venganza propia, pero yo ya había ganado la primera ronda. Laura pidió el divorcio esa semana. Mientras, el hilo de Víctor se tensaba. Mis tips anónimos habían dado fruto. El ruso envió matones a interrogar a Miguel en su oficina de Chambery. Dile a tu jefe que el edificio es una mina de oro enterrada. ¿Y qué? Decían por un micrófono que Carmen había plantado. Miguel, aterrorizado, me llamó desde un teléfono público. Javier, estos tipos son serios. Ayúdame, por Dios. Reí, una risa fría que me sorprendió incluso a mí. Ora por tu alma, hermano. Yo ya perdí la mía. La primavera madrileña estalló en azahares y caos. Las calles llenas de terrazas abarrotadas y el aroma a jazmín mezclándose con el escape de los taxis. Mi vida, sin embargo, era un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser jaque mate. Laura se mudó temporalmente a mi apartamento, con los niños en una habitación improvisada. Lucía los acogió como hermanos perdidos. Sus risas infantiles un bálsamo en la casa que olía a paella quemada y sueños rotos. Pero por las noches, cuando todos dormían, yo velaba, planeando el siguiente golpe. Carmen trajo noticias inquietantes. Víctor no se conformaba con anular la venta. Quería compensación por daños emocionales, como él lo llamaba al código para extorsión. Ha contratado detectives. Están husmeando en tu pasado, Javier. Tu divorcio con Elena. La custodia de Lucía. Si Miguel les da munición, podría usarlo contra ti. Me recosté en la silla de mi escritorio improvisado, rodeado de pilas de papeles sobre el edificio. Que husmeen. Mi vida es un libro abierto, a diferencia de la de Miguel. Pero el miedo se colaba. Un susurro, ¿y si tocaban a Lucía? Decidí acelerar. Contacté a un periodista freelance, un tipo llamado Raúl que había cubierto escándalos inmobiliarios en el país. Lo conocí en un bar de Malasaña, bajo retratos desvaídos de Lorca y Dalí. Tengo una historia, traición familiar, falsificación.
Un edificio que vale oro escondido bajo la ciudad. Le pasé documentos anonimizados, suficientes para un titular jugoso sin incriminarme. 2 días después, el artículo salió: El fantasma de Malasaña, un legado familiar vendido por migajas. Miguel me llamó histérico: esto es obra tuya. Mi reputación está destruida. Clientes cancelando contratos. Laura con el abogado. Bienvenido a mi mundo, hermano, respondí, colgando antes de que su llanto me ablandara. Pero la culpa era un compañero fiel. En las mañanas, mientras preparaba el desayuno, tostadas con tomate y aceite de oliva virgen, el richo el español que papá nos enseñó, veía el rostro de Miguel en el de Lucía, el mismo mentón terco, los mismos ojos castaños. ¿Estaba destruyendo a la familia por salvarla? Laura, ajena a mis maquinaciones, me besaba en la cocina, sus manos cálidas en mi cintura. Gracias por esto, Javier. Por primera vez en años, me siento viva. Su amor era genuino, pero mío era calculado, un trofeo en la guerra. El twist llegó sin aviso, como un rayo en cielo despejado. Una tarde, mientras recogía a los niños del colegio en un minibús abarrotado, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sé lo que haces. El edificio no valía 85 metros por el búnker. Tu padre escondió algo peor: documentos de la dictadura, nombres de colaboracionistas. Si publicas más, todo sale a la luz, incluyendo tu conexión. El corazón se me paró. ¿Conexión? Papá nunca mencionó nada. Murió con secretos sellados en su pecho. Corrí a casa de Carmen, irrumpiendo en su despacho en el barrio de las Letras, donde estanterías rebosaban de tomos de derecho y novelas de Vargas Llosa. Lee esto, dije, pasándole el móvil. Sus ojos se ensancharon tras las gafas. Mierda, Javier. Sí, es verdad. Víctor no es el problema. El gobierno, los herederos de las víctimas, podrían reclamar el edificio como botín de guerra moral. Y tú, como hijo, serías cómplice. Pasamos la noche desenterrando el pasado, archivos parroquiales, rumores de tíos lejanos. Papá, durante la posguerra, había albergado a falangistas huidos en el búnker, a cambio de favores que construyeron su fortuna. Miguel lo sabía. Por eso vendió rápido, para enterrar el escándalo. Él te protegió, Javier. ¿O pensó que lo hacía? La revelación me destrozó. Mi venganza, construida sobre mentiras parciales, ahora amenazaba con devorarme. Llamé a Miguel esa medianoche, mi voz quebrada por primera vez. Tenemos que hablar. Sobre papá. Todo. Se encontró conmigo en el edificio mismo, bajo la luna que bañaba sus fachadas en plata fantasmal. Entramos por una puerta lateral, el polvo y el eco de nuestros pasos como fantasmas del pasado. En el sótano, iluminado por linternas de móvil, encontramos la caja, papeles amarillentos, fotos de uniformes azules, listas de nombres. Lo vendí para protegerte, confesó Miguel, su rostro demacrado por el insomnio. Sabía del búnker. Pensé que si desaparecía, nadie lo sabría. Tú estabas en Barcelona, luchando por Lucía. No quería cargarte con esto. Por un instante, lo odié menos. Pero el odio es terco. Me robaste mi elección, Miguel. Mi herencia, mi verdad. Lágrimas surcaron su cara. Y en ese sótano húmedo, nos abrazamos como niños, el peso de generaciones aplastándonos. Lo siento, hermano. Fui un cobarde. Salimos al amanecer. El pacto tácito, quemar los papeles, enfrentar a Víctor juntos, reconstruir lo que pudiéramos. Pero el destino, cruel como un torero, tenía otro giro. Al día siguiente, Raúl el periodista llamó, tu tip anónimo funcionó. Víctor quiere una entrevista exclusiva. Dice que sabe de los documentos. Y menciona tu nombre, Javier.
El pánico me invadió. Alguien nos había traicionado lo vigilado. Carmen investigó, el informante en el círculo de Víctor era doble. Trabajando para Miguel. Quería equilibrar la balanza, admitió él cuando lo confronté. Pensé que si Víctor te presionaba, pararías. La traición se invertía. El ciclo vicioso. El verano madrileño era un horno. El asfalto ondulando como en un delirio febril. Y mi mente bullía con igual intensidad. Laura y los niños se quedaron en el apartamento, pero la intimidad se resquebrajaba bajo el peso de secretos. Ella notaba mi distracción. Las noches en vela frente al ordenador, rastreando conexiones entre Víctor y los archivos de la dictadura. Javier, ¿qué pasa? Estás lejos, como si cargaras el mundo. La besaba para silenciarla, pero el gusto era ceniza. Mi venganza, que había empezado como un fuego purificador, ahora me consumía, amenazando con incinerar todo lo que tocaba. Decidí confrontar a Víctor directamente, sin Miguel como escudo. Carmen arregló la reunión en un yate anclado en el puerto de Barcelona irónico, la ciudad que me había exiliado. Viajé solo, dejando a Laura con una excusa de negocios familiares. El yate era un monstruo blanco, con cubiertas de teca y camareros sirviendo cava fría. Víctor me recibió en la sala principal, rodeado de guardaespaldas con trajes que no ocultaban sus calibres. Ruiz, el vengador. Tu hermano es un idiota, pero tú eres interesante. Su acento ruso raspaba como grava, pero sus ojos eran afilados, calculadores. Le ofrecí un trato, el edificio a cambio de silencio sobre los documentos. Quémalos, Víctor. Nadie gana con escándalos viejos. Rió. Un sonido que hizo tintinear los vasos. Demasiado tarde. Ya los tengo copiados. Puedo venderlos a historiadores, o a políticos que odian a tu familia. O usarte a ti. Sacó un sobre, fotos mías con Laura, tomadas en el parque. Tu cuñada es bonita. Sería lástima si su exmarido ruso supiera de infidelidades. El chantaje era maestro, no solo dinero, sino carne. Regresé a Madrid en tren. El paisaje de viñedos catalanes borroso por la ventana como mi cordura. Miguel me esperaba en la estación de Atocha, su figura demacrada entre la multitud de viajeros. ¿Qué dijo? Le conté todo. Mi voz un murmullo furioso. Por primera vez, vi remordimiento genuino en él, yo lo empeoré. Los matones que envié eran para asustarte, no para esto. Nos sentamos en un banco, el eco de anuncios resonando como juicios. Tenemos que unirnos, Javier. Contra Víctor. O nos destruye a ambos. El pacto fue frágil, como cristal soplado. Juntos, contactamos a un ex policía anticorrupción, un tipo llamado Ortega que Carmen conocía de casos pasados. En su oficina cutre en Tetuán, rodeados de humo de tabaco y archivos desordenados, trazamos un plan: infiltrar el círculo de Víctor con pruebas falsas de que los documentos eran un bulo, plantadas por un rival ruso. Miguel pondría el cebo de una reunión fingida donde confesaría más secretos, y yo grabaría todo para chantajear a su vez. Pero la psicología del odio es traicionera. Mientras planeábamos, Miguel se redimía a su manera, visitaba a los niños, jugaba al fútbol con ellos en el retiro. Y una tarde, me encontró con Lucía en un columpio. Tío, ¿por qué papá y tú no habláis más?, preguntó ella, sus piernas pataleando el aire. Miguel se arrodilló, su voz ronca, porque los tíos somos tontos, cariño. Pero lo arreglaremos. Vi en sus ojos el eco de papá. Y por un segundo, el hermano que recordaba, el que me cubría en las broncas juveniles, resurgió. Laura, sin embargo, era el nudo gordiano. Una noche, después de que los niños durmieran, me confrontó en la cocina, con una copa de Rioja en la mano.
Sé que usas esto para vengarte de Miguel. Al principio no me importó, necesitaba escape. Pero ahora. ¿Me amas? ¿O soy solo un arma? Sus palabras fueron un espejo, vi mi reflejo. Un hombre roto por pérdidas. Usando el dolor ajeno para tapar el mío. Te amo. Mentí. Y la verdad dolió más. Hicimos el amor esa noche. Pero fue un adiós disfrazado. Un clímax de pasión teñido de arrepentimiento. El plan se ejecutó en una villa en Marbella, alquilada por Miguel con sus últimos ahorros. Víctor llegó en helicóptero, el rotor azotando las palmeras como un presagio. La cena fue tensa, langosta y vinos caros. Conversaciones en un español salpicado de ruso. Miguel, con un micrófono oculto en su reloj, soltó el anzuelo, los documentos son falsos. Víctor. Mi hermano los plantó para joderme. Yo, desde una habitación adyacente, escuchaba por auriculares, el corazón latiendo como un tambor flamenco. Víctor mordió, prueba, o te mato. Miguel sacó carpetas falsas, preparadas por Ortega, sellos borrosos, fechas inconsistentes. Funcionó, a medias. Víctor se rió, creyéndolo, y firmó un acuerdo, silencio por el edificio, pagado en cuotas. Pero al salir, sus guardaespaldas me acorralaron en el jardín, bajo la luz de la luna sobre el Mediterráneo. El jefe dice que eres listo, Ruiz. Pero la próxima vez, no juegues. Me dejaron con un ojo morado y una advertencia. Miguel paga el resto en carne. De vuelta en Madrid, el otoño pintaba las hojas de rojo sangre. Miguel se mudó cerca, en un piso modesto, y empezamos terapia familiar, impulsados por Laura, que decidía perdonarlo o intentarlo. Mi venganza, que había escalado a alturas dantescas, ahora se desinflaba como un globo pinchado. Pero el twist final acechaba. Navidad se acercaba. Las luces de la calle Alcalá parpadeando como falsas esperanzas. Y Madrid se vestía de villancicos y turrones que nadie comía del todo. Mi apartamento bullía de vida precaria, Laura de vuelta con Miguel en probation. Los niños correteando. Lucía preguntando por regalos que no podíamos permitirnos. El edificio, recuperado legalmente gracias a Ortega, esperaba en Malasaña como un gigante dormido. Lo alquilé a una startup de arte digital por 200.000 al mes, un flujo que tapaba agujeros. Pero el verdadero valor, los 85 millones, pendía de un hilo. Víctor aún codiciaba el búnker. Y los documentos, aunque quemados, tenían copias flotando en la dark web. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me visitaba en sueños, veía a papá. Su rostro arrugado por años de silencio. Susurrando perdóname, hijo. Despertaba sudando. El reloj marcando las 3 a.m. Y salía al balcón a fumar, contemplando la ciudad que nos había masticado a todos. Miguel, en sus sesiones de terapia, confesaba, te envidiaba, Javier. Tú luchaste por tu familia. Yo huía a los atajos. Sus palabras eran puñales de verdad. Forzándome a mirarme, el vengador era tan culpable como el traidor. Carmen, siempre la voz de la razón, me arrastró a una cena en su casa en el barrio de Salamanca, con vistas a la plaza de toros. Basta de ciclos, Javier. Vende el edificio de verdad, limpia el pasado. Lucía necesita estabilidad, no un padre obsesionado. Bebimos sangría casera. Hablamos de tías muertas y amores fallidos. Y por un momento, fui libre. Pero al día siguiente, el infierno regresó. Raúl llamó, tu historia se viralizó. Un historiador la leyó, dice que los nombres en los documentos incluyen a un abuelo tuyo, colaborador de Franco. Hay una demanda colectiva de víctimas del exilio. Quieren el edificio como reparación simbólica. El suelo se abrió bajo mis pies. Miguel lo supo por mí, y su reacción fue un torrente de pánico, es mi culpa. Si no hubiera vendido nada de esto.
Corrimos a Ortega, quien confirmó, es legal. Podrían expropiarlo por interés histórico. Pierdes todo. El clímax estalló en una noche de tormenta. Truenos retumbando sobre la sierra como artillería. Víctor, oliendo sangre, exigió una reunión final en el edificio mismo. Ven solo. Olivero las copias. Llegué al atardecer. La lluvia azotando las fachadas como lágrimas divinas. Miguel insistió en acompañarme, armado con un revólver viejo de papá, un relicto de la posguerra. No te dejo solo. Dentro. El sótano era un mausoleo, ecos de historia. Polvo danzando en los haces de linterna. Víctor esperaba con 2 hombres. Su silueta recortada contra las paredes agrietadas. Ruiz. El final. Dame el título limpio. O tus secretos salen mañana. Miguel salió de las sombras, el arma temblando. No toques a mi hermano. El caos fue instantáneo, un guardaespaldas lo desarmó. Un puñetazo voló, y Víctor sacó una pistola. Tontos españoles. Siempre dramáticos. Apuntó a Miguel. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. Vi mi vida flash, la traición, la venganza, el amor robado. Espera, grité. Los documentos. Yo los tengo. Copias reales. Pero hay más, tú estás en ellos. Tu padre, un desertor soviético que Franco protegió. Si sales, ¿te hundes tú? El bluff funcionó, Víctor palideció. La pistola bajando. ¿Cómo sabes? Sonreí, el corazón desbocado. Investigué. Todos tenemos fantasmas. Negociamos en la penumbra, destruye todo. Y el edificio es tuyo por 20 millones, mitad del valor. Pero paz. Firmamos con sangre metafórica. La lluvia martilleando arriba como aplausos. Pero el verdadero twist vino después. Al salir, policía nos esperaba, Ortega. Vendido por Víctor como último golpe. Traición agravada. Falsificación. Extorsión. Miguel y yo, esposados bajo la lluvia. Nos miramos, hermanos de nuevo, en la ruina compartida. Laura, testigo involuntario, gritó desde el coche, idiotas, por esto. La cárcel de Soto del Real era un infierno burocrático. Celdas grises con barrotes que olían a óxido y desesperación. Y el eco de voces andaluzas y marroquíes filtrándose por las noches. Compartí celda con un ladrón de bancos catalán que ronroneaba historias de atracos fallidos. Pero mi mente estaba en Madrid, Lucía con Carmen. Laura divorciándose de Miguel por incapacidad emocional. El edificio expropiado por el Estado como patrimonio de la memoria histórica. Los 85 millones se evaporaron en juicios eternos. Y nuestra venganza mutua culminó en nada, solo deudas y ecos. Los juicios fueron un circo mediático. Víctor testificó a nuestro favor de un favor comprado con silencio mutuo sobre su padre. Pero el daño estaba hecho. Miguel, en la celda contigua durante los primeros meses, me pasaba notas por el patio, perdóname. Fui el traidor, pero tú el verdugo. Respondía con garabatos, compartimos la corona. La terapia en prisión nos unió, sesiones grupales donde confesábamos, sudando bajo fluorescentes parpadeantes. La codicia me cegó, admitía él. El odio me consumió, replicaba yo. Laura visitaba, al principio con rabia, luego con piedad. Los niños preguntan por sus tíos locos. Valió la pena. Sacudía la cabeza tras el cristal, no, amor. Pero aprendí. Lucía dibujaba tarjetas, palomas y edificios con sonrisas. Su inocencia era el único bálsamo. Salimos tras 18 meses, por buena conducta y el testimonio de Ortega, quien, arrepentido, confesó su doble juego por deudas propias. Madrid nos recibió con indiferencia renovada. La crisis económica mordiendo de nuevo. Miguel se mudó a un albergue en Carabanchel, trabajando de repartidor en bicicleta, su traje cambiado por chubasquero raído. Yo,
con Lucía en un piso social en Vallecas. Di clases particulares de historia de irónico, enseñando el pasado que nos había jodido. Nos reuníamos los domingos en el retiro, bajo los plátanos pelados por el invierno, compartiendo bocadillos de calamares y silencios cargados. El arrepentimiento era un río lento. Miguel reconectó con los niños, ganando custodia compartida con terapias semanales. Laura, soltera ahora, salió conmigo una vez una cena en un mesón de la Latina, donde el vino no borró las cicatrices. Somos familia rota, Javier. Pero familia. No volvimos a intentarlo. El amor, dañado, se convirtió en respeto. Víctor desapareció. Rumores de un trato con rusos en Moscú. El edificio, renombrado Memorial Ruiz, se convirtió en museo gratuito, un monumento a las traiciones del franquismo. Visité la inauguración. Solo, el sol de primavera calentando las placas conmemorativas. Papá habría odiado la ironía, su legado, expuesto como trofeo moral. Años después, Madrid había cambiado, rascacielos pinchando el cielo, startups devorando malasaña, pero nosotros seguíamos anclados en el pasado. Miguel, con 38 ahora, abrió una pequeña agencia ética de alquileres en Usera, ayudando a inmigrantes con contratos justos. Redención, decía, con una sonrisa torcida. Yo escribí un libro anónimo al principio sobre la traición familiar, un bestseller modesto que financió la Universidad de Lucía. Ella, 16 ya, me confrontaba, papá, ¿tu historia duele? Pero me enseñó a no odiar. Nos reuníamos en el aniversario de la venta, un ritual en el café de la Gran Vía, donde todo empezó. Brindábamos con cañas, recordando sin rencor. Si pudiera volver, decía Miguel, no tocaría el edificio. Yo no alimentaría el fuego, respondía. Laura, casada de nuevo con un profesor sosegado, traía postre, torrijas caseras, dulces como perdón. La venganza, al final, fue un círculo, nos destruyó para reconstruirnos. En las noches tranquilas, con el rumor del tráfico como nana, agradecía el mensaje que lo inició. Sin él, seguiríamos ciegos. Ahora, veíamos claro, la familia no es sangre perfecta, sino la que sobrevive a las tormentas. Y en el edificio del museo, una placa rezaba, de las ruinas, la verdad. Nuestra verdad, ganada a pulso, en la ciudad eterna que nos vio caer y levantarnos.